can say good morning again. Yes, so welcome to the second day retreat. And same as yesterday, before we start, we do a few prayers. Praise to the Buddha, as you know, we talked about yesterday. We do visualization in front, and then surrounding ourselves various sentient beings. So it's all to enhance the motivation, right, so to say, and to pray to become like the Buddha or to get those kind of qualities. So that's one of the main reasons why we do this kind of practices. Buenos días y bienvenidos al segundo o tercer día de retiro. Vamos a comenzar igual que hicimos ayer, recitando las oraciones al comienzo de las enseñanzas, con una visualización de Buda Sakyamuni. Comenzamos con la alabanza al Buda y esta es una forma de reforzar nuestra motivación o para conseguir la iluminación o para conseguir esas cualidades que tienen los seres iluminados. So in a similar way, you see we have here Kurupem Sambhava and holy objects or statues and tangas and texts. So there's a particular purpose, right? It's not just merely, sometimes it becomes a habit, we do prostrations because that's what we do, right? But it's important to know why we make prostrations. That's also always very important, or why we make offerings. So that's important to know. Bien, como veis aquí hay muchos objetos sagrados. Aquí tenemos la estatua de Guru o Maestro Padmasambhava y toda una serie de imágenes y de objetos. Todo esto tiene un propósito, no están puestos aquí simplemente para, porque sí, y es importante recordar cuál es el propósito, porque en ocasiones podemos caer en el hábito, por ejemplo, de entrar y simplemente hacer postraciones sin recordar o sin saber el por qué las estamos haciendo. So yeah, sometimes a few of you are quite new, right, or newer, so to say. So a few of us, you can see, make prostrations and make offerings, right? So there's the same kind of reason, right? So we ourselves like to become like the Buddha, or we ourselves like to become, to have these qualities, right? So that's why we make prostrations, that's why we put offerings to get closer to that kind of quality of the mind, so to say. Para las personas que tal vez seáis un poquito más nuevas y podáis ver a otras que ya llevan a lo mejor más tiempo practicando haciendo postraciones, y eso puede resultar extraño a veces. Bien, pues las postraciones se hacen como una forma de acercarnos o de aproximarnos con esa motivación, con la aspiración de conseguir las cualidades que representan estas imágenes que tenemos aquí. Por eso se hacen postraciones, por eso se hacen ofrecimientos. Es una forma de reforzar esa motivación, esa aspiración para conseguir estas cualidades. But yeah, if you don't feel comfortable doing so, that's also perfectly fine. Y no hay ningún problema si no quieres hacerlas, si no te sientes cómoda. But yeah, it's always good to know why we do certain things. It's very easy that it becomes kind of a habit, especially if you're a Buddhist for a longer time. You make prostrations, make offerings, but then you don't really think anymore about the purpose of it, right? Y bueno, explicamos esto porque es siempre importante saber por qué hacemos las cosas, y sobre todo a lo mejor cuando llevas mucho tiempo practicando budismo puede convertirse en un hábito y acabas un poco olvidando por qué haces las postraciones o por qué haces los ofrecimientos. Es importante recordar siempre el propósito de lo que estamos haciendo. Yeah, so then based on what we did similar, right, you visualize Sakyamuni Buddha if you like, you don't have to. A secular kind of way to do it is, for example, instead of visualizing the Buddha, you can visualize white light in the nature of, loving kindness, compassion, and wisdom. That's also possible. But yeah, as we do discovering Buddhism, so we do it in the Buddhist tradition. Bien, pues podemos comenzar esta primera, las oraciones visualizando a Buda como hicimos ayer, pero solo si te sientes cómodo con eso. No tienes por qué hacerlo. Una forma secular, por ejemplo, de visualizar o de hacer la visualización que acompaña a las oraciones sería imaginarte una luz blanca muy, muy pura, muy radiante, que simboliza el amor, la compasión y la sabiduría que te llega, mientras realizas las oraciones. No obstante, estamos en un curso de Descubre el Budismo y pues damos instrucciones un poco desde la perspectiva más tradicional, pero no hay ninguna obligación de hacerlo así. Yeah, so then in front of yourself, visualize or imagine Sakyamuni Buddha as you can see in front of the page, right?
the very book, but then think it's made out of light, three-dimensional, and the Buddha has a kind of a golden color, so to say. Bien, pues si quieres puedes visualizar a Buda con la imagen, teniendo como referencia la imagen que aparece en la cubierta de las oraciones. Trata de hacerlo de una imagen tridimensional, hecha de luz, radiante, de color dorado. And then surround yourself, you can imagine countless beings, right, in a human aspect, undergoing individual sufferings of, physical and mental sufferings, and then think you would like to do something about it, right? You'd like to help them, and for that purpose you lead them into prayers, and for that purpose you're going to attend the sessions. Y a tu alrededor puedes imaginar innumerables seres, todos en forma humana, y cada quien sobrellevando sus propios sufrimientos, tanto físicos como mentales, y tratando de conectar con ellos y generando ese deseo de ayudarles a que superen esos sufrimientos, y con esa motivación, acompañándoles, creando esas conexiones, como vamos a recitar las oraciones. Yeah, so first generate the motivation in front of the Buddha, right? So generate correct motivation. Genera ahora la motivación frente a Buda. Then we can start with the prayers. Podemos comenzar con las oraciones. Alabanza a Buda Sakyamuni. En la página 5. Fundador, dotado de destructor trascendental que ha sido más allá. Destructor de enemigos, completamente perfecto, perfecto conocimiento y buena conducta. Sugata, conocedor del mundo. Guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados. Maestro de dioses y humanos. Ser completamente despierto, dotado destructor trascendental. Glorioso conquistador, subyugador del clan de los Sakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Dotado destructor trascendental, que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Sakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Dotado destructor trascendental, que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Sakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Cuando vos, de los humanos, naciste en esta tierra, diste 7 pasos y después lo dijiste, soy el supremo en este mundo, ante ti quería entonces ser salvo con todos. Crearon en sabiduría como una montaña dorada, fama que resplandece en los 3 mundos, vencedor de los mejores, Señor, ante ti me postro. Con los signos supremos, un rostro como la luna inmaculada, del color del oro, ante ti me postro. Que es impoluto mientras que los 3 mundos no lo son, incomparablemente sabio, ante ti me postro. Salvador de gran compasión, fundador que atesoras todo el conocimiento, campo de mérito con cualidades como vasto océano, ante ti que ha sido la caridad me postro. Fuerza que libera del apego, virtud que libera de los reinos inferiores, único camino sublime de la criatura, ante el alma de castigo campo sagrado cualificado con logros, dedicados a los preceptos morales, comunidad sublime cuya meta es la virtud me postro. Homenaje al Buda Supremo, homenaje al refugio del Dharma, homenaje a la Gran Sangha, a los 3 homenajes siempre devoto, a todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos, de todos sus aspectos, con fe suprema rindo homenaje. No
realizas ninguna acción negativa, realizas solo acciones virtuosas perfectas. Suyo mente completamente, esa es la enseñanza de Buda. Una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Considera así todos los fenómenos condicionados. Que por estos méritos alcance el estado de omnisciencia, sustituya al enemigo los defectos y libera a los seres del océano de samsara, donde están atormentados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Seguimos con el Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. Me postro ante el reflejo de Arya. Así de una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en la África, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. El Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos que llamaban la percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los 5 agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó a Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió el venerable Shariputra con estas palabras: Shariputra, aquel hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto los 5 grados como también vacíos de la naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, y la forma no es más que vacuidad. De mismo modo, la sensación, la discriminación, la paciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factor de composición, ni consciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no hay elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni oro, ni tampoco ausencia del oro. Así pues, Shariputra, como no hay oro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento, ni miedo, ni moda, ni idea. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los 3 tiempos, en modo manifiesto y completo, desean la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Así debe expresarse la profunda perfección de la sabiduría en ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó a Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: bien dicho, hijo de Brahma, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los atrapadas se alegran. Después de que el Bhagavan ha dicho esto, el venerable Shariputra, el Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Oración a la Dakini Rostro de León. Me postro sobre la salida de la Dakini y sus 3 chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio.
por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad a los practicantes como una madre a su hijo. El fundamento de todas las buenas cualidades. El fundamento de todas las buenas cualidades es el Maestro bondadoso, perfecto y puro, la correcta devoción hacia él es la regla del camino. Al ver esto claramente y aplicar gran esfuerzo, te ruego que me bendigas para confiar en él con gran respeto. A comprender que la preciosa libertad desde el nacimiento solo se encuentra una vez, que es altamente significativa y difícil de encontrar de nuevo. Te ruego que me bendigas para que genere la mente que sientes estar y que hemos hecho con su esencia. Esta vida es tan transitoria como una burbuja de agua, recordando rápidamente decae y llega a la muerte, y que después de la muerte, como la sombra sigue al cuerpo, siguen los resultados de cada mantenimiento. Al hallar una condición que tiene esto, te ruego que me bendigas para que siempre ponga cuidado en abandonar incluso la más pequeña de las negatividades y llevar a cabo todas las acciones virtuosas. Buscar placeres sansáricos es la puerta a todo sufrimiento. Son inciertos y no se puede confiar en ellos. Al reconocer estos defectos, te ruego que me bendigas para que genere la fuerte aspiración por el gozo de la liberación. Guiado por este pensamiento puro, surge la atención, la lealtad y la gran tierra. La raíz de las enseñanzas es mantener los votos de la liberación individual. Te ruego que me bendigas para que lleve a cabo esta práctica sincera. Tal como yo he caído en el océano de Samsara, así han caído todos los seres errantes y ignorantes. Te ruego que me bendigas para que vea esto, para que me des la suprema justicia, para que asuma la responsabilidad de llegar a la solución. Solo desarrollo la política, pero no practico los tres tipos de moralidad, no alcanzaré la iluminación. Al reconocer todo esto con claridad, te ruego que me bendigas para que practique los votos de Bodhisattva con gran energía. Una vez que haya apaciguado las distracciones hacia los objetos erróneos y haya analizado correctamente el significado de la realidad, te ruego que me bendigas para que genere en mi mente sin demora el camino unificado de la calma mental y la visión superior. Habiéndome convertido en un recipiente puro al administrarme en el camino general, te ruego que me bendigas para que entre por la puerta sagrada de los afortunados, el supremo vehículo alfa. En este momento la base para conseguir los dos logros es mantener puros los votos y el samaya. Para convencerme firmemente de esto, te ruego que me bendigas para que ofrezca estos votos y compromisos con la humanidad. Después de la tratamiento de encontrarse de los dos estadios, la esencia del Vajrayana, la recaro con gran energía, sin abandonar el yoga supremo de las 4 sesiones, te ruego que me bendigas para que practique correctamente las palabras del Sagrado Maestro. Asimismo, que los maestros que muestran el noble camino y los amigos espirituales que lo practican conceden una larga vida. Te ruego que me bendigas para que apacigue por completo todos los obstáculos externos e internos. Que en todas mis vidas, sin separarme nunca de maestros perfectos, disfrute del magnífico Dharma, que por completar las cualidades de los extraños caminos, alcanza rápidamente el estado de la vida. Ahora pasamos a la página 37 y hacemos el ofrecimiento del mandala corto y después directamente refugio y visita.
Chodan Soki Chonanga Janchu Gardu Dagi Gyatsuchi Dagi Chunchun Gilwe Sonangi Drola Penche Sangye Drupa Shonangi Chodan Soki Chonanga Janchu Gardu Dagi Gyatsuchi Dagi Chunchun Gilwe Sonangi Drola Penche Sangye Drupa Shonangi Chodan Soki Chonanga Janchu Gardu Dagi Gyatsuchi Dagi Chunchun Gilwe Sonangi Drola Penche Sangye Drupa So, maybe start with a quotation of Ari Nagarjuna, and well, in the 27th chapter of the Fundamental Wisdom, and there it says, moved out of compassion, you will eliminate the wrong views. You teacher of the Sublime Dharma to Gautam Buddha, I pay homage. Bien, vamos a comenzar con una cita de Arya Nagarjuna del capítulo 27 de su texto La sabiduría fundamental, que dice, en mi caso no es literal, pero bueno, dirigiéndose a Buda, tú que eliminaste las visiones erróneas, supremo maestro del Dharma, ante ti rindo homenaje. So that quote by Arya Nagarjuna, he praises the Buddha. It's not just because the Buddha looks so amazing, or the Buddha's incredible speech, or the Buddha's incredible mind, but Nagarjuna praised the Buddha for the sublime teachings. Yeah? So it's a very interesting statement. His Holiness used that very often as an introduction to Buddhism or as an introduction to a teaching. So that means that moved out of compassion, explains the motivation of the Buddha. Right? That the Buddha, the first line, moved out of compassion, explains the motivation that the Buddha only taught the teachings because he was concerned about others and to like to help others to eliminate them from their suffering. Bien, esta es una cita que su santidad el Dalai Lama utiliza mucho para el inicio de las enseñanzas, y en la que Arya Nagarjuna está alabando a Buda Sakyamuni no por su aspecto maravilloso, no por su palabra perfecta, ni por su mente siquiera, sino por el hecho de enseñar, de dar enseñanzas. Y como él dice, guiado por la compasión, eliminaste las visiones erróneas. Es decir, Buda estaba motivado por la compasión para eliminar el sufrimiento de todos los seres, y guiado por esa motivación es que comenzó a enseñar el Dharma. So moved out of compassion is the motivation of the Buddha, and then the activities, right? You will eliminate wrong views. So that's the second line. So you eliminate wrong views. The Buddha didn't say you're right and you're wrong, but the wrong views in our own minds. Right? So yesterday we talked about the destructive emotions and particularly ignorance are not in constant reality. So those wrong views the Buddha helps us to remove. Bien, pues aquí menciona eso, guiado por la compasión como la motivación de Buda, y luego sus actividades, que fueron básicamente tú eliminaste las visiones erróneas. No se refiere a que Buda decía, pues tú tienes razón, tú no, tú estás bien, tú estás mal. No, sino a que a través de sus enseñanzas permitía que, bueno, quienes le escucharan eliminaran las emociones destructivas, esas aflicciones que no están de acuerdo con la realidad, como vimos ayer. Eso es lo que, gracias a las enseñanzas de Buda, él permitía que se eliminase de la mente de sus discípulos. Because yesterday we talked about that the destructive emotions are not in constant reality, right? Anger overestimates the faults, attachment overestimates the qualities, and it's all rooted in this misunderstanding of reality, what we call ignorance, right? So all those wrong views the Buddha helps us to remove. Porque como ya explicamos ayer, todas las emociones destructivas o aflicciones no están de acuerdo con la realidad. Suponen siempre una visión errónea, una visión distorsionada. La ira lo que hace es exagerar las cualidades negativas del objeto. El apego lo contrario, las positivas.
Entonces, y ambas o todas las aflicciones están enraizadas en esa ignorancia fundamental que no ve la realidad tal cual es. Esas son las visiones erróneas que Buda con sus enseñanzas ayudó a eliminar. So all wrong views, if it's, attachment, anger, or anxiety, fear, depression, it's all states of mind that are not in contact with reality, right? So those misunderstandings of reality have to be removed. Yeah. Todas las aflicciones, la ira, el apego, la depresión, la ansiedad, el miedo, etc., todas se caracterizan por no estar en concordancia con la realidad y por tanto por causar sufrimiento. Esas son las visiones erróneas que necesitamos eliminar. So moved out of compassion, right? First line, you will eliminate wrong views. Second line, and the third line is then you will teach the sublime Dharma. Right? So that's kind of the teachings that helps us to remove the wrong views. Bien, guiado por la compasión, primer verso, tú eliminaste las visiones erróneas, segundo verso, y el tercero, y enseñaste el Dharma sublime. Es decir, el contenido, ¿no?, de esas enseñanzas que nos permiten, nos dan las herramientas para eliminar las aflicciones. Because if we understand the sublime Dharma, meaning the ultimate reality, right, then be able to eliminate these kind of misunderstandings. Porque si entendemos como el Dharma sublime la visión de la realidad última, es eso precisamente lo que nos permite eliminar de raíz todas las aflicciones. So yesterday we went over how to apply that, right? So if you have a destructive emotion like anger, check what does it do, and then see the faults of anger, and then contemplate the qualities of the antidote patience, and then over time be able to transform the mind. Ayer ya vimos cómo aplicar este proceso. Por ejemplo, en el caso de la ira, reflexionas o analizas los problemas que te aporta y a la vez los beneficios de su antídoto de practicar la paciencia, y haciendo esto una y otra vez lo vas incorporando y vas transformando tu mente a partir de ese análisis. And then also we saw if you combine the concentration meditation that gives us kind of awareness building, right, and trains in those two mental factors, alertness and mindfulness, and then you do the analytical meditation, which is actually the transformation, then throughout the day, whenever you come close to almost losing it, almost getting irritated, then by the power of your contemplation, you remember. First with alertness, you recognize it, and then with mindfulness, you remember what you're supposed to be doing at those in those states. So then it actually helps us to transform the mind. Right? Y además vimos que si lo practicamos en meditación, meditando primero en concentración, de forma que eso nos ayuda a ir aumentando nuestro nivel de consciencia en todo momento. Con la meditación y la concentración ejercitamos fundamentalmente dos factores mentales: el de la vigilancia, para detectar en qué momento nos estamos distrayendo o estamos perdiendo el objeto, y el de mindfulness o el recuerdo, el volver a nuestro objeto con el que nos estamos familiarizando. Si practicamos así con la concentración, después el siguiente paso es la meditación analítica, en la que analizamos con este proceso de análisis que ya hemos visto y llegamos a una determinada conclusión. Pues eso combinado lo podemos ir incorporando a nuestro día a día, de forma que, manteniendo siempre una cierta vigilancia en nuestra mente, en cualquier momento en el que nos estemos desviando, por así decirlo, en concreto en cuanto a la ira, por ejemplo, ante las primeras señales de irritación, la vigilancia nos hace detectar eso, y aplicando mindfulness o ese recuerdo, lo que hacemos es volver a, en este caso, practicar paciencia, ¿no? Eso es algo que podemos incorporar en nuestra vida. So teaching the third line, right, teaching the sublime Dharma, one aspect is as we just explained, but the main meaning of teaching the sublime Dharma is the sublime Dharma of dependent origination. El tercer verso de esta estrofa, enseñaste o enseñando el Dharma sublime. Un aspecto de esto es lo que hemos dicho, ese proceso que hemos ya explicado para transformar la mente, pero en realidad a nivel último a lo que se refiere es a la originación dependiente. So dependent origination, that's one of the very important teachings of the Buddha. La originación dependiente es uno de las enseñanzas más importantes de Buda. Because, if we, it's an incredible antidote. Why? Because
all our problems we see as very concrete, existing from the outside, Mhm. right? So we see our problems as not able to change. We see our problems as being very concrete, out there, very solid, you know. So then the teaching on dependent origination actually helps us to see that's not a reality. Mhm. Everything is dependent on cause and conditions. Ujú. Things come to the mind, abide for some time, and then disintegrate, right? Things come and go. Ujú. Bien, y esta explicación sobre el origen dependiente de todos los fenómenos es fundamental porque ataja de raíz nuestra fundamental confusión, y es considerar que todo tiene una solidez, una concreción, una independencia que realmente no tiene. Todos nuestros problemas los vemos como permanentes, como sólidos, como independientes, que están ahí. Cuando, si aplicamos las enseñanzas de la originación dependiente, vemos que como todo lo demás está vacío de existir de forma independiente de causas y condiciones, y que es transitorio, surge en un momento dado cuando se dan las causas y las condiciones necesarias. Por ejemplo, aparece el problema en nuestra mente, puede permanecer ahí durante un tiempo y finalmente se desintegra. So yeah, if we grasp or hold on to certain things, like the enemy, the person we dislike, or we grasp to the things we touch to, and we always see the enemy as very concrete, existing from its own side, and our objects of from attachment existing from their own side, right? So if you see everything is just in the nature of dependent origination, then there's less grasping, right? So it's the first kind of level that brings benefit. Porque si nos aferramos, por ejemplo, a la visión de un enemigo, una persona que nos cae muy mal o que la consideramos, en fin, un enemigo, ¿no? O a las cosas por las que sentimos mucho apego, y nos aferramos a esa imagen, como si esa persona a la que denominamos enemigo, o esas cosas por las que sentimos tanto deseo, como si existieran por sí mismas, como si fueran independientes. Cuando, si aplicamos esta visión y reconocemos que su naturaleza es una originación dependiente de muchos otros factores, ese aferramiento que sentimos hacia ellas inmediatamente se va a diluir. So there's one benefit of understanding dependent origination, but then eventually it will help us to cut ignorance. Esto que hemos dicho es uno de los beneficios de la originación dependiente, de reflexionar sobre esto, pero a nivel último, para lo que sirve es para cortar de raíz con la ignorancia. Yeah, so we come to that later, because yesterday we saw that attachment or anger is rooted in the concept of I and mine, right? Mm-hmm. A very concrete sense of an I or a self. Mm-hmm. But nothing can exist in that way. Everything is dependent, right? So if you understand dependent origination, you see also that this concrete I doesn't really exist the way it appears. Mm-hmm. Hablaremos de esto más en profundidad más adelante, pero como mencionamos ayer, todas las aflicciones surgen a partir de esa ignorancia. Cuando hablamos, por ejemplo, del apego o de la ira, todas están basadas en esa ignorancia que tiene una concepción errónea de cómo existimos, cómo existe el yo o lo que considero mío. Partimos de una ignorancia que considera que el yo existe de forma muy sólida, muy independiente, absolutamente definida, cuando en realidad no es sino es un surgir dependiente, depende de muchos otros factores, pero todas las aflicciones parten a partir de esa ignorancia que considera el yo como algo definitivo, sólido, independiente. Yeah, so we come to that later, Mm-hmm. towards the last day, I think, something like that. Yeah. Creo que probablemente durante el último día hablaremos de esto. So then also yesterday we talked about the potential, right? That we have a particular potential within us, and potential that has to be developed, right, in order to achieve enlightenment. Sí, ayer también hablamos del potencial, el potencial que está en nosotros y nosotras para llegar a la iluminación. And then also we talked about the continuity of consciousness from the point of view of previous lifetimes, and I talked a little bit about continuity of consciousness in future lifetimes. Y también hablamos de la continuidad de la conciencia desde el punto de vista de las vidas pasadas, y también empezamos a hablar de las posibles vidas futuras. So yeah, that conviction is very important to understand Buddhism a bit more, right? Mm-hmm. To see the possibility of the continuity of consciousness, right? So rebirth either exists or does not exist, Mm-hmm. So then we have to see what are the reasons for it to exist,
and what are the reasons for us not to exist. We have to analyze, right? Mhm. So we don't tell you to believe in reincarnation, but at least check it out. Mhm. What do you think? It exists or not? And why is that so? Yeah, not just kind of, oh, it exists. Why? Because the Buddha said so. That's not really a good answer, right? Mm. Or it doesn't exist, and you ask the question why, and you say, I don't know, right? So you have to analyze, right? You have to check it out. Yeah. Bien, esta convicción sobre la continuidad de la mente y por lo tanto de vidas pasadas y futuras, de renacimiento, es algo muy importante para poder comprender un poco mejor el budismo. Pero es una conclusión a la que tenemos que llegar a través del razonamiento. Tenemos que, a ver, ¿existe los renacimientos? ¿Sí o no? Si existen, ¿por qué? ¿Cuáles serían las razones para que existiesen o cuáles serían las razones para que no existiesen? Tiene que ser necesitamos tener una opinión fundada en esto. No es necesario creer en el renacimiento, pero sí sería conveniente por lo menos reflexionar sobre ellos y tratar de valorar si consideramos como factible esa posibilidad. No podemos decir que sí existe el renacimiento simplemente porque lo dijo Buda, o igual que no podemos decir que no existen porque, pues no lo sé. No, sería conveniente que llegáramos a una determinada conclusión a partir de nuestro propio análisis. So yeah, yesterday we talked a little bit about children remembering previous lifetimes, and then a little bit about near-death experience, right? Ayer hablamos un poco de estos casos de niños y niñas que recordaban vidas anteriores, y también entramos un poquito en casos de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. So with the near-death experience, that's probably one of the only scientific kind of aspects to prove in a very scientific way, right? In an empirical way, to prove there is a particular consciousness without a particular physical brain activity, and that consciousness is valid, right? So that's a very interesting aspect. Estos casos de personas que han tenido experiencias muy cercanas a la muerte probablemente sea la única evidencia que se pueda considerar científica o empírica que demuestra, porque son datos que se han validado, la existencia de la consciencia en un cuerpo que está clínicamente muerto, en un cuerpo que no tiene en absoluto actividad cerebral, mientras que la consciencia sigue funcionando y sigue percibiendo cosas que luego se han contrastado como ciertas. So yesterday I mentioned Pim van Lommel with his book Consciousness Beyond Life. So Consciousness Beyond Life is a title of his book, which actually is a summary of his research, in this field. And he was a cardiologist, and he saw it happening in his hospital, right? That people had a cardiac arrest, but still have very vivid and valid perception. Yeah? So when the consciousness leaves the body and doesn't come back and goes to the next life, we cannot validate, right? But when the consciousness comes back, we can validate what the person perceived at that time. Bien, ayer hablé de este estudio de Pim van Lommel, este cardiólogo, el libro que él publicó recogiendo un poco, resumiendo los casos que había estudiado, se llama, no sé si está traducido así al castellano, Conciencia más allá de la vida. Y él validó los casos en los que las personas que estaban clínicamente muertas tenían una conciencia activa que seguía percibiendo cosas que luego pudo contrastar. Claro, en los casos en los que la conciencia abandona el cuerpo y ya no vuelve, es decir, pasa a la siguiente vida, eso no puede validarse de ninguna manera. Pero en estos casos donde la conciencia regresaba al cuerpo, cuando se reanimaba, entonces sí era posible hacerlo. So, when there's a cardiac arrest, right, and then a person has an accident, for example, right, so has a cardiac arrest, and do CPR, right, to bring the person back to life. So in that process, as we said yesterday, within 10 to 20 seconds, the oxygen flow to the brain stops, because there's no heartbeat, there's no blood circulation, right? So if that happens, then the EEG goes flat, right? The brain activity goes flat. To have perception when the EEG is flat, according to medical science, it's not possible. Right? So he saw that. How is this possible, right? So then he started to ask questions himself, because he never learned this in medical school. So then he starts to document the event more, and that became this incredible research. Cuando en los casos que él documentó, casos de personas que habían tenido una parada cardíaca,
o por un ataque al corazón o un accidente violento. En estos casos el corazón deja de latir y tarda, no hay circulación sanguínea, por lo tanto en 10 o 20 segundos deja de haber aporte de oxígeno al cerebro y el cerebro deja de funcionar. Cuando intentan reanimar a la persona en ese momento con descargas, bueno, la reanimación está CPR, y el encefalograma es plano, no hay actividad cerebral. Clínicamente esa persona está muerta y por tanto no podría haber ninguna actividad de conciencia. Lo que comprobó este cardiólogo, con sorpresa, porque eso es algo que no le enseñan en la Facultad de Medicina, es que estas personas clínicamente muertas, sin ninguna actividad cerebral que se pueda medir, seguían teniendo percepciones, seguían percibiendo cosas que después, cuando se reanimaban, él podía contrastar que eran ciertas. Y a partir de ahí, bueno, pues surgió el interés y empezó a documentarse y a estudiar más el caso, y al final, pues bueno, hizo el estudio de casos durante muchos años. So then the consciousness leaves the body, right, when there's a clinical death. You know? The consciousness leaves the body, and then with the CPR it's being brought back to life. And then sometimes the doctors, they're so happy when they brought the person back to life, right? But then sometimes the person says, I'm very disappointed. The patient, right? Yeah. Because, anyway. Si el cuerpo muere, la conciencia en ese momento abandona el cuerpo y los doctores en este caso intentan reanimarlo con las descargas. Cuando eso se consigue, en ese momento el cuerpo vuelve a funcionar y la conciencia regresa al cuerpo. Normalmente los doctores y las doctoras estaban muy contentos porque habían conseguido reanimar a esa persona, pero en ocasiones los pacientes estaban un poco como desilusionados, porque decían que estaban mejor antes que estaban un poco decepcionados con el haber vuelto a la vida cuando reanimaban el cuerpo. So why disappointed? Because when you die, there's a short period of time that sensory perception ceases to exist, and there's only this subtle mental consciousness. It's very blissful, right? So if you taste that bliss and then you have to come back in this body, it feels a bit uncomfortable. ¿Por qué estaban un poco decepcionados? Pues porque en el proceso de la muerte hay un periodo bastante breve en el que todas las percepciones sensoriales cesan y la única experiencia que se tiene es la de la mente sutil, y esa es una experiencia extremadamente gozosa, es una especie de éxtasis gozoso. Bien, pues eso es algo muy agradable. Pues estas personas que tuvieron esa experiencia se decepcionaron un poco cuando tuvieron que regresar al cuerpo, ¿no? Con lo que eso supone. Es una experiencia menos gozosa que la anterior. So yeah, it depends which research you follow, but it follows in the category of what we said yesterday, 84 to 94% of what people perceive, what the consciousness perceives in that period when there's a clinical death, is valid. Right? So that's quite a high number. It's not just don't just random, because most neuroscientists, they will say, oxygen flow to the brain stop. People see all kinds of things, right? But actually, if you look at the data of the research, then if it's 84 to 94% that is perception that is valid, that's quite substantial. Right? Yeah. It's not just an hallucination. Puede variar de un caso a otro, pero por término medio, entre el 84 y el 94% de la información que esas personas clínicamente muertas percibieron durante ese estado pudo contrastarse y validarse, pudo demostrarse que era cierto, que se correspondía a lo que habían percibido cuando no había actividad cerebral con lo que luego contaban. Y esto valida los datos del estudio, a pesar de que muchos, a lo mejor neurocientíficos, dirían que bueno, si en cuanto le pasa algo al cerebro o el cerebro deja de funcionar, podría haber algún tipo de alucinación o lo que fuera, pero esto demuestra que no se trataban de alucinaciones, eran datos que se pudieron validar. So there's many stories, there's many interesting case studies, but one of them, a person is an operation theater, has a cardiac arrest, they try to do CPR, get the person back to life, and then the nurse just takes out the dentist of this person, right? Yeah, the teeth, and put it in a little drawer, because sometimes, when the CPR is going, so they took it out, put it in a drawer, and then the person, and then the doctors were like, "Come on, bastard, get back to life." Using quite harsh language. So then this person came back to life eventually, and then was being put in another ward, right?
And then he called the nurse. He said, "Hey, come over here. You know where my dentists are. They're there and there in the drawer. You know, you put them there." And she said, "How can you know that? You are clinically dead, right?" And then they found out. And then he said later to the doctor, "Please watch your language as well." En uno de estos casos hay mucha variedad de ellos, ¿no? Pero en uno de ellos estaba esta persona en la mesa de operaciones y tuvo una parada cardíaca. Entonces intentaron inmediatamente reanimarla y en ese momento una enfermera, esta persona tenía una dentadura postiza y para evitar que pudiera hacerse daño con las descargas eléctricas le quitó la dentadura y la guardó en un cajón. Y además, mientras los médicos intentaban reanimarle, le gritaban: "Vuelve, cabrón, vuelve a la vida", o en fin, usando un lenguaje así muy agresivo, ¿no? Finalmente consiguieron reanimar a esta persona, la pasaron a otra sala o a otra habitación y esta persona, cuando recuperó la conciencia, le dijo a esta enfermera: "Oye, que sé que me has quitado la dentadura y que está en ese cajón de no sé dónde", y la enfermera no podía explicarse cómo esta persona, durante un momento en el que estaba clínicamente muerta, pudo percibir eso. Y además luego habló con el médico y le dijo que debía cuidar un poco su lenguaje porque usaba un lenguaje, en fin, demasiado agresivo, ¿no? So it's very interesting that there's no, physical, measurable brain activity, but there is perception of consciousness, right? Yeah. Es muy interesante comprobar que sin ninguna actividad física del cerebro que se pueda contrastar, sin actividad cerebral, sigue habiendo percepción sensorial a partir de la mera consciencia. And in small cases, a bit less well researched is the terminal lucidity. That means that people who have dementia or have a brain tumor, well, they in the last, when they have this kind of impairment of the brain, then they're very confused, right? They don't recognize family members, or and they speak very confused. But then, if they come closer to that, then the lucidity of the mind comes back. So they recognize the people again. They talk as before. Well, the brain structure is exactly the same, right? So, but just before dying, the clarity of the mind comes back, so to say. Hay mucha menos investigación documentada sobre estos otros casos, pero también se da los casos de gente con demencias o severos tumores cerebrales que pierden la capacidad de reconocer, viven en la confusión, ¿no? Pierden la capacidad de reconocer a seres queridos o pierden la capacidad de hablar con coherencia, etc. Bueno, pues a pesar de estas estructuras cerebrales dañadas, justo en los momentos previos a la muerte recuperan la lucidez. Recuperan la lucidez mental, a pesar de que la estructura cerebral no se ha modificado en absoluto, en los momentos más cercanos previos a la muerte, y son capaces de reconocer a gente que no reconocían antes, etc. Pues eso también son casos que ocurren. So we say in Buddhism that when you're dying, then sensory perception and coarser forms of consciousness, they dissolve, right? And more subtle forms of consciousness become manifest. So that aspect actually we can prove in a near-death experience, and in these kind of cases, that people close to death, clear consciousness comes back. So that's very interesting. And that doesn't have to do, at that time, with the impairment of the brain, right? So it's beyond the physical, so to say. El budismo explica el proceso de muerte como un proceso de disolución en el que, tiene diferentes estadios, y en uno de ellos se produce se disuelve, por así decirlo, en las percepciones sensoriales y los niveles mentales más burdos. Eso se disuelve y lo que se manifiesta entonces es un nivel de conciencia mucho más sutil. Esto concuerda con estos casos de personas que, aunque tienen la estructura cerebral dañada, justo en los momentos en los que el proceso de muerte ya se ha iniciado, de alguna forma trascienden ese nivel de conciencia más burdo, más directamente vinculado al cerebro y a las percepciones sensoriales, y operan con un nivel de conciencia más sutil. Yeah, so there's another interesting aspect to contemplate. Esto es otro aspecto muy interesante que podemos contemplar. And then within the Buddhist monastic system, there's another aspect what we call the clear light mind of death meditations. Right? Y luego en el sistema monástico budista hay otro elemento, otro fenómeno muy interesante, que es lo que llamamos el estado de luz clara de algunos
monjes o monjas en el momento de la muerte. So there you can see that which is a very interesting phenomenon, right? The person basically, the master passes away, right? But the consciousness is still in the body. That means that the master uses the subtle, we just mentioned with the near-death experience that people have a little bit feeling of the subtle mind, right? So if you're a more advanced practitioner, you know how to use that subtle mind when it comes, you know, so they use that subtle mind at a time of death, you know, these masters. Yeah. Será el caso, pensemos por ejemplo en un maestro budista con, en fin, muy avanzado, que en el momento de la muerte puede permanecer en ese estado de mente más sutil, lo que se llama en estado de luz clara. Algo similar se produce en estos casos de personas que hemos comentado que tienen experiencias cercanas a la muerte, que han tenido una experiencia muy breve de ese nivel, de ese nivel mental más sutil. Bueno, pues practicantes muy avanzados lo que pueden hacer es controlar esas mentes más sutiles durante el proceso de la muerte y permanecer en ellas. Y esto es lo que se ha documentado también con algunos maestros budistas. So I've seen quite a few of my own teachers in that state, you know, in South India. Yeah. Yo he visto a unos cuantos de mis maestros en ese estado en el sur de India. Which is very, very impressive, you know, very amazing to see. Yeah. Lo cual es algo muy impresionante, ¿no?, de ver. Because clinically, there's no heartbeat, there's no lung function, and also they did a few measurements in 13 cases, and there was no EEG, right? No measurable brain activity as such. Porque también se han documentado algunos de estos casos, y bueno, en cualquier caso, los cuerpos o estas personas están clínicamente muertas. No hay respiración, no hay latido cardíaco y tampoco hay actividad cerebral. So it's very interesting because the doctor comes and says, oh, this person is clinically dead, right? But the body doesn't decay, and we have similar temperatures as here. So if the body doesn't decay within a few days, or sometimes a week, or sometimes 2 weeks, sometimes 3 weeks, if there's no decay of the body, then something is going on. Es muy interesante porque el doctor llega y dice, bueno, pues esta persona está clínicamente muerta. Pero a pesar de eso, el cuerpo no empieza a decaer. El cuerpo que se supone está muerto. La temperatura ambiental en el sur de India es similar a la que tenemos ahora aquí, y durante días o a veces muchas semanas el cuerpo permanece sin ningún síntoma de decrepitud, y eso significa que hay algo que está pasando ahí. So there's no decay, so there's no bad smell. Actually, there's a very pleasant smell. No hay decadencia física, por así decir. De hecho, no hay malos olores. De hecho, hay un olor muy agradable. And an incredible energy of love and kindness, compassion and wisdom. If you're close to the holy body, you can feel there's a very strong blessing. Hay una energía muy poderosa de amor, de compasión, y si estás muy cerca de ese cuerpo puedes llegar a sentirla. Yeah, so once Kushi Chödön Rinpoche also taught a little bit in the West, you know, Chödön Rinpoche. So he taught in a few FPMT centers. So when he was showing the aspect of passing away, then we were just in the room next door, right? So we do all the pujas together with Rinpoche before dying, and then after passing away, and then after when the consciousness left the body, you know. And you can see those masters, they basically die according to the book, you know. It's actually, they know exactly when they die, everything is completely prepared. But they don't talk about it, but it's completely prepared. It's very impressive. Había un grandísimo maestro budista, Chödön Rinpoche, que llegó a enseñar en Occidente en algunos de los centros de la FPMT, y bueno, durante su proceso de muerte yo estuve presente. Él estaba en una habitación y un grupo de monjes estábamos en otra habitación al lado, haciendo una serie de oraciones y de rituales durante el proceso de muerte, durante su periodo de luz clara, y también cuando la conciencia abandonó el cuerpo, cuando Chödön Rinpoche manifestó el aspecto de morir. Y es interesante comprobar cómo estos grandísimos maestros mueren según las instrucciones. Quiero decir, es un proceso completamente controlado, donde donde todo se produce según lo que dicen las enseñanzas, por así decirlo, las escrituras. Cómo describen ese proceso, los maestros tienen un control total de todo ese proceso de la muerte. So yeah, for example, Rinpoche, he stopped taking food. You know, he had I had stomach cancer, so for quite some time. So I was very weak, you know. But then 4 days before dying,
he started 5 days, actually 5 days before dying. They take curd as being the last meal, right? And then they don't take anything anymore to keep the body pure, to prevent digestion from. So then for five days, and then walking around in the little temple, making prayers, and then just saying, you can meditate, you can die like this or die like that, and then because of my condition, I just pass away, and then just lay down and pass away, complete control. En este caso de Chogyam Rinpoche, él que desde hacía años sufría de cáncer de estómago, por lo tanto estaba muy débil su cuerpo. 5 días antes de morir dejó de tomar alimento. La última comida que tomó fue curd, que es una especie de yogur, un derivado lácteo, como para mantener su cuerpo limpio. Y los días finales estuvo paseando por el jardín y recitando oraciones y demás. Los textos explican que hay 2 formas convenientes de morir, una es sentado así en meditación u otra es tumbado, y él dijo, bueno, pues de acuerdo a mi situación física mejor voy a morir tumbado. Se tumbó y murió. Tuvo un perfecto control de todo el proceso. And then before Rinpoche showed the aspect of passing away, we did a certain amount of, mostly we do self-initiations, right? A cycle of various practices. So that was finished exactly. One cycle was finished exactly at the time that Rinpoche showed the aspect of passing away. So then we asked His Holiness Dalai Lama what to do, and then someone said, oh, just repeat the same cycle. Yeah, so repeat the same cycle, and then when that was finished, the consciousess left the body, right? So it's very interesting to see. Yeah. Cuando Chogyam Rinpoche manifestó el aspecto de morir, en ese momento el grupo de monjes estábamos haciendo toda una serie de rituales y de prácticas de autoiniciaciones que coincidieron exactamente, o sea, terminamos todo un ciclo de prácticas rituales exactamente en el momento en el que el maestro manifestó ese aspecto de morir, justo en ese momento. Entonces le preguntamos a su santidad el Dalai Lama qué podíamos hacer entonces, y él dijo, repetid el ciclo de autoiniciaciones. Bueno, pues volvimos a hacer todas esas prácticas rituales, y justo en el momento en el que terminamos el siguiente ciclo fue el momento en el que la conciencia de Chogyam Rinpoche abandonó su cuerpo. And some masters, they even joke about it, Again, Ugyen Tsetan Rinpoche was one of the previous abbots of Gyume monastery. Ugyen Tsetan Rinpoche. So he was one of the previous abbots of Gyume. He stayed for a long time in Switzerland, many years. He did a 5-year retreat in an apartment in Switzerland. Okay. So, but then when he was in the process of passing away, in his house group, he told the monks, he said, don't worry, because normally when the Lama passes away, there's a lot of pujas to be done, right? It's quite busy next to the normal debates and everything we have. So it's kind of, you finish debate in the evening at 10, and then you attend the prayer festival till 12 or something, or all night long, or so it's quite intense, So, he said to his students, don't worry, I don't stay more than 7 days in a clear light. And then exactly after 7 daes the conscious left the body. Algunos maestros hasta hacen bromas con la muerte, ¿no? Con este proceso. Ugyen Tsetan Rinpoche, que fue uno de los abades del monasterio tántrico de Gyume, también en el sur de India, le dijo a sus discípulos, porque en el momento de la muerte de un gran maestro se hacen toda una serie de oraciones y de prácticas rituales muy complejas y a veces muy largas, y en ocasiones los monjes o el grupo de monjes o de discípulos del maestro tienen que combinar, además de su vida en el monasterio y todas las clases y, en fin, toda la meditación que hacen, con toda una serie de prácticas muy largas, a veces duran, pues eso, toda la noche, y luego tienes que empalmar con tus clases, etc. Entonces el maestro les dijo, cuando estaba a punto de morir, no os preocupéis que no voy a estar en el estado de luz clara más de 7 días, para que no os canséis mucho. Y eso fue lo que pasó, exactamente en el 7º día la conciencia abandonó el cuerpo. And then when the consciousness left the body, then mostly the next day or the day after, they do the cremation, right? So that was exactly on one particular date of his main practice, right? It only happens once a while. So it was exactly, you can see, perfectly planned. Cuando la conciencia abandona el cuerpo, normalmente al día siguiente se procede a la cremación del cuerpo. En este caso,
cuando el cuerpo se cremó, porque fue lo que coincidió después de que la conciencia abandonase el cuerpo. Esa fecha de cremación coincidió exactamente con una de las fechas más significativas dentro de la práctica espiritual que tenía el maestro y que solo se producía una vez cada mucho tiempo. Es decir, estaba como todo cuidadosamente previsto y controlado. So yeah, why do I tell all these stories? You can ask, but it's just to get you a little bit, you know, sometimes it's inspiring to hear the stories, right? And also to have material to think about the continuity of consciousness, right? Bueno, igual os preguntáis que por qué os cuento todas estas historias. Pues porque en ocasiones puede resultar inspirador, ¿no? Escuchar historias así, o nos puede dar en cualquier caso material para reflexionar sobre la posibilidad de esta continuidad de la conciencia de la que estamos hablando. Because the continuity of consciousness is quite an important topic, right, in Buddhism, because we talk about rebirth, we talk about various life forms, you know. So what we have done up till here and what we did up till now, or in the first two models, for example, in Discovering Buddhism, is just prepare our understanding a little bit before we go into the Lamrim. Incidimos en este tema de la continuidad de la conciencia porque es un tema fundamental en el budismo, en el que se basa, bueno, el principal cuerpo de enseñanzas. Necesitamos entender o comprender la continuidad de la conciencia para poder hablar de renacimientos, para poder hablar de vidas futuras y demás. Básicamente los dos primeros módulos que hemos hecho, de alguna forma, nos preparan un poco para tratar de entender o de reflexionar sobre la posibilidad de que exista esta continuidad de la conciencia, y solo entonces empieza ya a trabajar o se abunda más en los temas del Lamrim. Because if you, and it's also very inspiring, right? Whatever effort you put in your mind is not lost. So that's important to know. Y esto resulta muy inspirador porque significa, en base a esta continuidad de la conciencia, que cualquier esfuerzo que hagas para mejorar tu mente no se va a perder, se va a mantener. Because, you know, we talked about yesterday in certain cases with Stevenson research, children remembering previous lifetimes or habituation patterns carry on to the next life. So that's quite good to know. Yeah. Por ejemplo, ayer hablábamos con este estudio de niños y niñas que recordaban vidas pasadas de Stevenson, como algunos patrones mentales o patrones de conducta parecían transmitirse de una vida a la siguiente, ¿no? Pues esto sería una muestra de lo que estamos hablando, y eso en términos positivos puede resultar inspirador. Yeah, so also among the incarnations sometimes of various lamas, or I should say, putting another manifestation, you see as a very young child, some of the more recognized lamas who have, you know, have taken these aspects over quite a lot of time. Then as a little child, they're capable of memorizing a text within an amount of time that is for an ordinary person completely impossible. Yes, and that means there is a kind of habituation pattern, otherwise very difficult. You know? Se puede ver en ocasiones con las reencarnaciones de estos grandes lamas o maestros, o bueno, debería decir igual como las nuevas manifestaciones de estos maestros, niños muy pequeños que han sido reconocidos como reencarnaciones de un maestro previo. Resulta increíble verles, por ejemplo, niños muy pequeños memorizar textos que sería imposible de hacer para una persona cualquiera como nosotros. Yeah, so there's one text, in one case, there's a text called in the Words of Manjushri. It's one of the, you know, we do also probably in Spanish, you have that, right? Yeah, so that's quite a difficult text to memorize, particularly in Tibetan. It's quite, you know, condensed and it's quite difficult, first of all, to understand the meaning, right? It's very difficult to memorize. Un texto en concreto al que me refiero, en el que pienso ahora, es el de Palabras de Manjushri, que es un texto especialmente difícil de comprender y de memorizar, y especialmente en tibetano, porque tiene un contenido, un significado muy denso. So then as a young child, his mentor told him weeks before the exam, memorize this text, start now, right? And the child just, yeah, okay, and didn't really memorize it for weeks. And then just the day before the exam, I read once to the whole text and memorized it. Y está este caso de el mentor de este niño, que se consideraba la reencarnación de un maestro anterior, le dijo: tienes que memorizar este texto para tal fecha porque hay una prueba, lo tienes que recitar o lo que sea. Y el niño dijo: sí, bueno, ya veré.
Y total, que no hizo nada y el día anterior o un poco antes de esa prueba leyó el texto de una tirada y lo memorizó. Yeah, for us it's a bit more difficult, especially my own mind is also kind of garbage. So for me it's kind of, to memorize text like that takes a very, very long time. Para el resto de nosotros es normalmente mucho más difícil, mi mente está llena de basura y me lleva mucho tiempo memorizar textos. So that means, yeah, maybe not that many habituation in previous lifetimes, right? Significa que tal vez no tengo el hábito, ¿no?, adquirido en vidas anteriores. But we can see, right? We can see that the first time sometimes you meet Buddhism or it has a great impact on you, right? So that means there is some connection. You know, for me, the first weekend I attended completely changed my life. Right? So within 3 months I already was talking about becoming a monk, and you know, so it means that comes from somewhere because my parents were not Buddhist, right? My brother is still not really into religion at all. So it means that it comes from somewhere. So this kind of interest comes from somewhere. Yeah. Pero podemos ver incluso en algunos de nuestros casos, ¿no?, que el impacto que recibes de la primera vez que te encuentras con el budismo, ¿no?, te da que pensar. Eso puede significar que hay algún tipo de conexión previa que se ha hecho antes, ¿no? En mi caso, el primer fin de semana de enseñanzas que recibí me cambió la vida y a los 3 meses de empezar ya estaba pensando en hacerme monje. Mis padres no son budistas y no tengo ninguna experiencia previa. Mi hermano no es budista y sigue sin serlo, a pesar de que yo sea monje. Es decir, me da que pensar que sí he establecido o hemos establecido algún tipo de conexión en alguna vida anterior. So maybe it was a dog going around the monastery. A lo mejor era un perro que estaba dando vueltas por ahí por el monasterio de Sera. But anyway, so there's a few interesting things to think about, right? The continuity of consciousness, and the more you habituate yourself, those patterns will carry on in future lifetimes. Otherwise, we cannot explain various forms of interest. And it doesn't have to be Buddhist, right? It can also be Mozart, for example, right? Mozart was a very young age capable of composing very complex forms of music, right? So that means that maybe he had a similar kind of inclination, right? And same with Anne Frank or other more well-known people, then sometimes they talk about these things, right? Yeah. Bien, en cualquier caso esto nos da elementos para reflexionar sobre la posibilidad de las vidas pasadas, futuras, renacimiento y la continuidad de la consciencia. En cualquier caso, eso es bueno que incidamos en el tema y que vayamos familiarizándonos con él y creando patrones mentales que podemos trasladar al futuro, creando esa conexión. El ejemplo que hemos puesto no se aplica solo a los budistas. Hay, quiero decir, muestras de personas que tienen una especial conexión con algo. Por ejemplo, el caso de Mozart, ¿no? Cómo se explica que un niño con edades tan tempranas pudiera componer música tan compleja, ¿no? O el caso de Anne Frank, que hay casos distintos que muestran que de alguna forma hay una habituación o un patrón mental que se ha trasladado del pasado. Yeah, and there was also a very interesting case in Sri Lanka. Yeah, and a person who was chanting in Pali a text in a very uncommon kind of melody. Then they did research, and that melody came from many generations before. You know, so he just knew it, right? So then they checked it out. So maybe also by the power of habituations, and you know, it comes to ripening by seeing the text and just chants without really knowing. Right? So also. También hay un caso muy curioso en Sri Lanka de esta persona que recitaba un texto escrito en Pali, además haciéndolo de una forma antigua muy rara y muy local, que después se investigó y se comprobó que era un texto que se remontaba a muchos siglos atrás, y esta persona simplemente sin haberlo estudiado previamente lo podía leer y recitar. So that means that the continuity of consciousness doesn't have a beginning. And the continuity of consciousness doesn't have an end. You see, because there is nothing that we can pinpoint as a beginning of consciousness, because yesterday we said consciousness is individual, right? Because of the experience, and its previous moment needs a previous moment, that previous moment needs a previous moment. So that means there's an individual continuity of consciousness without beginning and without end. So that's kind of important thing to contemplate.
Y como ya explicamos ayer, la consciencia no tiene origen y tampoco tiene final, no tiene principio, ni empieza en ningún momento ni acaba en ningún momento. No podemos establecer un momento para señalar un momento que digamos, este es el inicio de la consciencia o este es el final de la consciencia. Hablamos siempre de consciencias individuales cuyo momento presente surge a partir del momento anterior, y este del momento precedente, y este del momento precedente, y así sin ningún origen y sin ningún final. And so there's a continuity of consciousness, so to say, and then how do we remember, or how does our habits carry on over time? That's an important question, right? Y si se establece esa continuidad de la consciencia, ahora sería pertinente preguntarse cómo se transportan o se trasladan o se mantienen nuestros hábitos o nuestros patrones mentales a lo largo de ese continuum. So in neuroscience, it's a big question, right? How is memory stored? Where does memory come from? It's a big question. There's various interpretations, but it's not very clear. Una pregunta muy vigente e importante en la neurociencia actual, a la que no se ha dado todavía respuesta definitiva, es dónde se almacena la memoria, o cómo opera la memoria y dónde se almacena. So, for example, a simple aspect, you look at Guru Bimsambhava, or you look at the Tangas, and then you close your eyes, right? So then when you close your eyes, you can remember what you saw, right? So how does that work? That's an important question. Una pregunta importante. Por ejemplo, cuando observas esta estatua de Guru Padmasambhava o los tankas, las pinturas que tenemos aquí, los observas, luego cierras los ojos y puedes recordarlos. Bien, ¿eso cómo funciona? ¿Cómo opera ese proceso? So that means that whatever we see, or whatever we hear or touch or feel or smell or think about, that's a kind of a consciousness that comes to an end, right? Mm-hmm. When you look in another direction or close your eyes. But that when a consciousness stops, that information is not lost. Mm-hmm. So that's important to know. Porque con cualquier cosa que vemos, que percibimos, que olemos, que escuchamos, que sentimos, etc., esa percepción es una consciencia sensorial que acaba en el momento en el que dejamos de percibirlo. Estoy mirando algo, cierro los ojos, esa percepción ha terminado. Bien, esa consciencia ha terminado, pero esa información no se ha perdido. ¿Dónde se guarda y cómo opera ese proceso? So that means that information is not lost, and that's why when you study a particular text, or you read a book, or you read Lamrim, then you put it aside and you forget, right? You forget the outline and etc. But then you read it again. It comes much quicker than the first time you're reading, right? Por eso cuando lees un texto, un libro cualquiera, o un texto de Dharma o de Lamrim, tú lo puedes leer, lo dejas de lado y luego olvidas los detalles de ese texto. Pero cuando vuelves al texto de nuevo y tratas de leerlo otra vez, te resulta mucho más fácil. Bueno, pues porque esa información en primer lugar no ha desaparecido. So that means when a consciousness stops of a particular event, that information is not lost, right? Es decir, cuando la consciencia de un evento cualquiera desaparece o se detiene, esa información no se pierde, está almacenada en algún sitio. So then in Buddhism, maybe it comes too detailed, but just for those who are really interested, in Buddhism we say those potentials are not consciousness, those potentials are not matter. It falls in the category what we call non-associated composition factors. Sí, en el budismo le llamamos a eso factores de composición no asociados. Esto es un poco complicado, pero bueno, para las personas que tengan interés en profundizar. Es decir, lo que hemos llamado aquí, esa memoria o esas percepciones sensoriales que se han detenido, pero que no se pierden, en el budismo se consideran que no son consciencia, pero tampoco son materia. Se llaman estos factores de composición no asociados. So that's non-associated composition factors, just a group, but within the scientific world there is a lot of scientists, well-respected scientists, who talk about similar things. Y hay respetados científicos en el campo de la neurociencia que hablan de cuestiones o de elementos similares. For example, Erwin Schrödinger, one of the world-famous quantum physicists, right? So Erwin Schrödinger, he wrote a book, What is Life? And in that book he says, information is stored
in non-local space and Mhm. available to something else that is non-local, like consciousness, for example. I'm not able to repeat the name of this. Schrödinger, Schrödinger. yeah, he was a quantum physicist So- after Einstein. Yeah. Mhm. That's No, same pues- period, more or less. Ujú. Pues un grandísimo físico cuántico, cuyo nombre ya habéis oído, Schrödinger, posterior a Einstein, publicó un libro que es La vida, en el que hablaba de que esa información a la que nos estamos refiriendo, o esa memoria, se almacena, por así decir, en lo que él llamaba una ubicación o un espacio no local, no físico o no local. Yeah. In a similar way, if you go back, Einstein, we know, right? So Einstein was not capable of building a bridge between general relativity and quantum mechanics. Mhm. Yeah, so he talks about quantum mechanics spooky events because he couldn't relate it to Mm, them. mhm. But then David Bohm, right, he was capable of building the bridge. And he also talked about this kind of implicate order, right? There is something what we don't know, but we see that we can understand that kind of reality through its relation with what we know. Yeah, so it means he talks about the implicate and explicate order. It means there is something we don't know yet, but a relation with what we know we can examine. Ujú. It becomes maybe too complicated. Ujú. Bien, Einstein no fue capaz de establecer un puente o una conexión entre su teoría de la relatividad y la teoría cuántica, o la física cuántica. Él hablaba de la física cuántica como algo impredecible y poco serio en ese sentido, ¿no? Pero fue David Bohm quien sí fue capaz de establecer esas conexiones. David Bohm hablaba del orden implícito y el orden explícito. Él decía que hay toda una serie de fenómenos que no podemos conocer directamente, pero que sí podemos inferir o sí podemos explorar a partir de otros fenómenos que sí conocemos. Y hablaba de esa distinción entre el orden explícito y el orden implícito, que servía un poco para vincular o para establecer conexiones entre la teoría general de la relatividad y la física cuántica. So in a similar way, in neuroscience, we don't know much about consciousness, right? But its relation with the physical brain, we can measure, right? Ujú. Claro, de forma similar, en la neurociencia no sabemos mucho sobre la consciencia en sí, pero podemos averiguar o podemos investigar cosas de la consciencia en base a lo que conocemos del cerebro. Yeah. So there's a course on Buddhist, discovering Buddhism and not science. So that's maybe for the time being enough. Yeah. De momento es suficiente porque esto es un curso sobre descubre el budismo y no es un curso sobre ciencia. But joking aside, because we grow up in a Western culture, right? So it's important to understand the language, And we in Jamyang in London we have this project, Science and Wisdom Life. So we meet with scientists and we discuss various aspects of reality and consciousness. So it's a very important kind of field, and important and interesting, very interesting field. Bien, pero bueno, bromas aparte, todos hemos crecido en una cultura occidental y necesitamos ser capaces un poco de relacionar todas estas enseñanzas con conceptos más empíricos o científicos con los que estamos más habituados. Por ejemplo, en el centro de Jamyang, en el centro de Londres, donde yo resido, tenemos un programa de intercambio o de encuentros con científicos, con ciencia, sabiduría y vida, en el que tratamos de establecer esos puentes de relación entre la filosofía budista y la ciencia moderna. So that because the Soren's Dalai Lama tries to build a bridge, right, between science and philosophy and science and Buddhist psychology and mind science. So it is a very interesting development. Yeah. Su santidad el Dalai Lama también intenta establecer esos puentes entre la ciencia y la filosofía budista, o entre la ciencia y la psicología budista, o la ciencia de la mente. Because Buddhism is actually a form of science, right? We use the language of epistemology, the language of reasoning, to prove things. This is a very sophisticated system. Porque en realidad el budismo es un tipo de ciencia. Utilizamos un lenguaje epistemológico y utilizamos un proceso de razonamiento lógico para llegar a estas conclusiones. Es un sistema muy complejo. Because I have a background in hydrology, which is a lot of mathematics and statistics, right? So that's the language we use in science, in empirical science.
But when I came to the monastery, there's a complete different approach, right? Epistemology, but very, very profound. Mi experiencia previa es en hidrología, lo que yo estudié, y tiene un componente de matemáticas y de estadística muy fuerte, y utilizábamos el lenguaje de la ciencia empírica cuando estaba estudiando esto. Cuando me trasladé al monasterio, claro, noté la epistemología del conocimiento que se utiliza en el budismo, que se aplica en el monasterio, es totalmente distinta, pero es igualmente profunda. Yeah, so when His Holiness Dalai Lama meets with the scientists, then certain scientists who quite new, they've been, briefed that be careful, when you meet His Holiness, you will see His Holiness is not just any ordinary being. The sharpness and the clarity is mind-boggling. And some of the scientists say, yeah, we will see, but then they are very, very impressed. En estos encuentros entre su santidad el Dalai Lama y diferentes científicos, hay algunos de estos científicos que no saben nada de budismo ni conocían a su santidad previamente, y ya les indicaron antes, bueno, pues cuando te encuentres con su santidad ya verás cómo es alguien, no es una persona ordinaria, tiene una inteligencia o una presencia, una visión extremadamente impresionante, afilada, etcétera. Y algunos de estos científicos pues eran un poco escépticos, ¿no? Bueno, dijeron, bueno, pues, en fin, ya veremos, pero normalmente después de esos encuentros se quedan impresionados. Because His Holiness is this manifestation of the Buddha's doctrine, right? And then the scientists, they ask His Holiness, Your Holiness, because His Holiness can talk on their level, right? I mean, the general level of quantum mechanics or neuroscience whatsoever. And then they ask His Holiness, Your Holiness, how long are you studying these kind of matters? And then His Holiness says, oh, for the last 14 lifetimes. Porque claro, les impresiona también la presencia y el nivel de conocimientos de su santidad, que puede hablar al mismo nivel de los científicos en términos un poco generales sobre ciencias cognitivas, neurociencias, psicología, etc. Y cuando los científicos le preguntan sorprendidos, pero su santidad, ¿cuánto tiempo lleva usted estudiando estos temas? Él dice, bueno, unas 14 vidas, básicamente. Yeah, so that's enough for the morning session. Before the break. So then we will break, and after the break we do a short contemplation about the continuity of consciousness, right? And then slowly we move into the Lamrim. Muy bien, pues hasta aquí la sesión de la mañana, ahora vamos a tener el descanso. Después a la vuelta haremos una pequeña contemplación sobre la continuidad de la mente y después de eso entraremos en los temas del Lamrim. Yeah, so 18 minutes break. Tenemos 18 minutos. Janjo, Senjo. Ke